Bueno, prometido deuda, lo empiezo un poco más tarde, pero vamos a hacer unos ejercicios de biofísica, física. Espera que estoy acomodando todo. Ya subí los ejercicios, son varios, y primera vez hice las fórmulas con las ecuaciones que vamos a usar, que está subida la imagen de todas maneras. Así que... chao. Ahí está. Bueno. Entonces, estas son las hojas de fórmulas, digamos que es para la parte de electricidad y circuitos, y esta tendría que ser la parte de fórmulas para calorimetría y termodinámica. Si termodinámica puse específicamente lo que tiene que ver más con ciclos y, bueno, principios de la termodinámica, ¿no? Así que bueno, elegí unos ejercicios de 2 parciales, creo que ambos son de cursada. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a arrancar con eso. Yo voy a ir abriéndolos, porque los tengo en la computadora. Los ejercicios no son viejos, uno es de 2017, no es tan viejo. Y el otro también por ese año, por ahí 2018, poner una cosa así, ¿no? Así que bueno, no sería un problema la cuestión temporal. No son viejos, están buenos. Hay algunos que son choice, otros que son a desarrollar, tipo todo desarrollar. Y bueno, la idea de esto es básicamente ir resolviéndolos, mezclando un poco de teoría. Bueno, ya saben cómo va toda la dinámica de esto. Y que cualquier cosa, dudas que vayan surgiendo, o si flasheó algún signo, número que no va, me dicen, ¿bien? Se fijarán que en las fórmulas, en esta y en esta, si bien las hice grandes como parecían claras y toda la bola, pero fíjense que en la parte de termodinámica y calorimetría, esto es todo el formuleo que necesitan para biofísica cursada, que es cuando más ven esto, ¿sí? Miren lo que sucede la hoja. O sea, técnicamente con esto tendría que salir todo el resto, ¿bien? ¿Por qué estoy hablando de estas cuestiones? Porque no es raro que tengo alumnos ponerle, me dicen, sí, ¿hiciste la hoja de fórmula? Sí, la hice. Veo la hoja y tiene 800 veces... O digo, no sé, poner calorimetría y tengo 800 fórmulas. Digo, ¿qué tantas fórmulas hay? Y hay despejes, ¿no? Ponele. Yo acá en esta fórmula de calorimetría, que es para el calor necesario en cambio de estado, calor latente por masa, obviamente acá tenés la opción de calor para fusión, calor para ebullición. Entonces, ahí ya tenés 2 fórmulas distintas que no es más que una aplicada, ¿sí? Y así con todos. Entonces, claramente, si uno va analizando caso por caso posible, puede ocurrir que uno termine teniendo 25 millones de fórmulas distintas anotadas que no son más que la aplicación de alguna puntual a distintos casos, ¿sí? Entonces, a mí me consejo para todo esto que requiera fórmulas y les permitan usar hoja de fórmulas, es traten de trabajar con la menor cantidad de fórmulas posible, con la menor cantidad de recursos, por así decirlo, con lo básico de lo básico, para que después puedan, en cierta forma, pensar un poco mejor por sus cuentas los problemas. Les va a ayudar mucho a poder resolverlos, ¿sí? Vieron el tema ese, hay muchos alumnos que quieren particular, porque uno dice, saben bien los temas, y ellos dicen, no, yo sé los temas, pero no sé cómo empezar los ejercicios. Bueno, eso va muy de la mano con emplear las fórmulas de memoria y emplear los despejes sin entenderlos, ¿sí? Por eso yo para esto me anoté las cuestiones básicas, lo mismo para la parte de electricidad y circuitos. Lo único que hice, así como medio de memoria, fue hacerme este cuadro para esas relaciones de intensidad, voltaje, capacitancia, resistencia, en serie, en paralelo. Particularmente me suelo confundir frecuentemente con esto y no quiero cagarla, así que lo anoté ahí. Pero después el resto de las cosas son una sola vez las fórmulas. Me aclaré algunas cuestiones, por ejemplo, E de campo y E de energía, porque dije, si me voy a confundir fácil, y nada más. Con respecto a las unidades, hay quienes anotan el machete de unidades, hay quienes no. Yo no me lo voy a anotar porque voy a hacer el trabajo de tratar de acordármelas, pero está bueno también que sepan la deducción de las unidades. No la deducción de estoy midiendo en, no sé, fuerza, así me tiene que dar en Newton, le pongo la N al final y ya está. Sino que puedan ir chequeando y que puedan entender, bueno, me quedó, no sé, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso es un Newton y le pongo. Todas esas cuestiones de razonamiento, digamos, siempre van a ser bienvenidas y siempre van a ayudar mejor a la resolución de los problemas, ¿bien? Así que bueno, voy a agarrar y ahora estamos poniendo el ejercicio en pantalla completa, listo, ¿sí? El ejercicio, el primero que voy a hacer, la primera hoja que voy a hacer es esa que tiene unos choice, ¿sí? Que tiene 5 ejercicios
todos con choice y están marcados en unas respuestas que no sé si son las correctas o no. Parece que está corregido, pero bueno. Vamos a hacer ese primero, ¿sí? Vamos a empezar con el calorímetro, después tenemos otro de calorimetría, el tercero es de capacitores, el cuarto es de máquina térmica y el 5 es de fuerza de campo eléctrico, deduzco, ¿bien? Así vamos a empezar. Esto me las voy a dejar a mano. Ahora voy a hacer por ahí pasarla algo más chiquitito y dejarla disponible por si alguno quiere descargar o algo por el estilo. ¿Qué hiciste, nena? Estás haciendo cagada, ¿no? Estás haciendo cagada. Déjame escribir. Saluda a la cámara, a ver. Esa es Fernet. Ella es Fernet. Fernet, salí de la cámara. Mamá, salí. Bueno, Fernet se va a ir. Fernet, nos vamos. Vamos. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con, esto sería, le voy a poner parcial 1, ejercicio 1, ¿sí? Creo que le voy a abrir porque ella quiere tomarse el palo. ¿Quieres tomarte el palo? Vaya. Muy bien. Bueno, se quería ver nomás. Tienen la comidita ya. Bueno, entonces, el primer ejercicio dice que tenemos un calorímetro adiabático. Como siempre vamos a ir aclarando estos términos que no dicen nada pero dicen mucho, ¿sí? Nos dicen cuya capacidad calorífica es despreciable. C del calorímetro despreciable. Bien, y nos dice que contiene 200 gramos de hielo a 0 grados de temperatura. Temperatura del hielo, 0 grados Celsius, ¿no? Dice que luego le agregamos 100 gramos de agua a 80 grados Celsius. Entonces, temperatura del agua, 80 grados Celsius. Nos dice cuando alcance el equilibrio, la masa de hielo fundida, entonces yo esto voy a separarlo con una suma, ponerle. Nos dice que tenemos la masa de hielo fundida es, justamente nos preguntan eso. Cuestión de equilibrio, ¿sí? Puntualmente la masa de hielo que pasó a agua. O sea, el hielo fundido, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un problema donde nos hablan de un recipiente adiabático. Recipiente adiabático significa que no permite intercambiar energía con el medio, o sea, no sale energía. Lo que yo tenga en el recipiente lo voy a tener siempre y nada va a entrar ni nada va a salir, ¿bien? Y en este recipiente primero tenemos hielo y tenemos agua, ¿bien? Nos dan como datos los calores específicos, ahora los vemos. Y ahora, ¿qué sucede? Esto va a llegar luego a un equilibrio. Nosotros sabemos que, por cuestiones termodinámicas, cuando hay un sistema con partes a diferentes temperaturas, esas temperaturas van a tender a igualarse todas, ¿sí? Por transferencias de calor. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua que está a mayor temperatura va a perder calor, que lo va a tomar el hielo, que va a justamente cambiar de estado y posteriormente aumentar su temperatura o no, ¿bien? Entonces, la cuestión acá es la siguiente, digamos, no tenemos... Bueno, vamos a hacer una cosa, espera, vamos de a poco. Voy a anotarme los calores, ¿sí? Nos dice que el calor de fusión del hielo es de 80 calorías por gramo. Nos hablan que dice... Creo que es la capacidad calorífica del hielo, pero no me interesa. Me interesa la del agua, que es de 1 caloría por sobre gramo grado Celsius. Bien, bueno, esos son los que tenemos. También sabemos, nosotros por la teoría, que la temperatura de fusión del agua a presión atmosférica normal es de 0 grados Celsius. Bien, entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que este hielo está en el punto de fusión directamente, ¿sí? O sea, este hielo se puede calentar, puede aumentar su temperatura a 1 grado, un hielo a 1 grado, no. Entonces, este hielo, si absorbe calor, vamos a poner el Q absorbido, ¿sí? Sí o sí, no sé si los dice con claro, ay, qué horrible, bueno, no sé. El Q absorbido, que es el que le da el agua,
nos va a ser utilizado, no sé cómo ponerlo, vamos a ponerlo, lo va a utilizar para cambiar de estado, ¿sí? O sea, cada caloría que esa masa de hielo adquiera va a provocar que cierta cantidad de hielo se vaya fundiendo. ¿Y qué pasa? Cuando cambia de estado, decimos que pasa en vez de hielo, agua sólida, a agua líquida, siempre a 0 grados, y después esa agua se calentará o no. Entonces, el primer interrogante, digamos, que podríamos tener acá es preguntarnos si se va a descongelar todo el hielo o no. Bien, ¿por qué? Primero tenemos 3 escenarios posibles, ¿bien? Digamos, el caso 1 sería que se descongela todo el hielo, o sea, se funde todo el hielo y queda el sistema a 0 grados Celsius, ¿no? ¿Qué pasaría el caso 2? El caso 2 es que no se funda todo el hielo, sino que se funde parte del hielo. Y de vuelta el equilibrio es a 0 grados, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué sería 0 grados. Y en el caso 3, decimos que se funda todo, es como el caso 1, más el equilibrio está a una temperatura mayor a 0. Realmente es un caso 4 donde el equilibrio sería menor a 0, pero no creo que pase. Ahora, ¿cuál es el tema acá? El tema es el siguiente, ¿por qué le puse como tope el 0? El agua va a dar calor, ¿sí? ¿Cuánto calor puede dar el agua? Ciertas joules o ciertas calorías hasta que su temperatura llegue a 0. ¿Por qué hasta 0? Y porque si sigue perdiendo calor estando a 0 grados, va a pasar a ser hielo, ¿bien? Entonces, el 0 es nuestro límite y no podemos bajarlo de 0. Y además, una cuestión es que la temperatura mínima es 0, no podemos tener un equilibrio con una temperatura menor. Entonces, este agua siempre va a quedar como agua. La mínima temperatura que puede tener es 0, ¿bien? O sea, que yo acá podríamos pensar lo siguiente. El calor máximo que me puede dar el agua, que puede perder el agua, ¿no? Es justamente si agarra y baja todo de 80 grados Celsius a 0 grados Celsius. Ya de ahí no puede perder más calor, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a agarrar y vamos a pensar justamente qué pasaría si el agua pasa de 80 a 0, ¿bien? Ahora, vamos a lo que. Entonces, es el calor máximo del agua. ¿Por qué voy a ver esto? Porque voy a ver si eso me alcanza para descongelar todo el hielo o no. Entonces, usamos la fórmula de cambio de temperatura, que es el calor específico, o el calor, el calor específico del agua por la masa del agua por el cambio de temperatura, ¿sí? Nos va a dar negativo porque el agua se está enfriando, está perdiendo ese calor, ¿sí? El calor del agua es una caloría sobre gramo por ¿qué? Grados Celsius. Ahí está. La masa de agua que tenemos son 100 grados, ¿bien? Y el cambio de temperatura sería, llega a 0 grados saliendo de 80 grados Celsius, ¿bien? Con esto estamos calculando lo que perdió, no, estoy calculando mi tope, ¿sí? Mi tope de temperatura máxima que se puede transferir, ¿sí? De calor, perdón, máximo que se puede transferir. Entonces acá tenemos menos 8000 calorías. Si el agua pierde absolutamente todo su calor disponible, perdería 8000 calorías. No puede perder más. Esto, tengamos en cuenta lo que significa esto. ¿Por qué? Porque ahora voy a pasar a un hipotético de calcular cuánto calor necesita el hielo para fundirse por completo, ¿sí? Y voy a comparar esos dos resultados. Entonces, ¿qué pasa? Uso ahora el calor de fusión para calcular esto, que es el calor latente de fusión por la masa del compuesto que yo tenga. El hielo sabemos que tiene un calor de fusión de 80 calorías por gramo, y en la masa de hielo son 200 gramos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa?
Nosotros ahora que calculamos esto, estamos viendo, bueno, para que el hielo se derrita por completo, ¿cuántas calorías necesita? Nos da un resultado de 16.000 calorías, ¿sí? Entonces, ahora es el momento donde comparamos máximo del agua, ahí está, donde vamos a comparar justamente estos dos resultados, este del hielo y este hipotético del agua, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que estamos teniendo acá es que el agua, como mucho, lo máximo que puede perder son 8.000 calorías. Pero para derretir todo el hielo que tengo, necesito 16.000 calorías, o sea, el doble. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, con este calor que pierde el agua, que no va a poder perder más, no puedo derretir todo, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es asegurarnos lo siguiente. Nos estamos asegurando de que no se funde todo el hielo. Y justamente como no se funde todo el hielo, también podemos deducir de manera secundaria que la temperatura de equilibrio son los 0 grados. Justamente, si no se termina de derretir es porque quedó agua líquida y hielo en equilibrio. 0 grados obligatoriamente. Las dos deducciones solamente aplicando los casos extremos, ¿bien? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a plantear bien el problema a nivel, es un calorímetro, bla, bla, ¿bien? ¿Qué pasa en el calorímetro? El calor que va a ganar el hielo, ¿sí? En su cambio de estado, menos el calor que, o mejor dicho, más el calor que pierde el agua en su descenso de temperatura, tiene que ser igual a 0. ¿Bien? Entonces, ¿el hielo qué pasa? El hielo sería el calor de fusión por la masa de hielo que se derrita. El calor del agua sabemos que son los menos 8.000 calorías porque dijimos que toda el agua tiene que pasar a 0. ¿Qué nos queda acá? Que la masa es igual a 8.000 calorías, ¿sí? Dividido el calor de fusión del hielo, que eran 80. Calorías por gramo. Bien, entonces esta es la masa de hielo derretida. Fíjense que nos da, ¿qué son? 10 gramos, 100 gramos, no, 80, perdón, le mandé cualquiera, 80. Es 80.000 dividido 80, 100. Bien, fíjense que las unidades nos queda calorías, se cancela con caloría y esto nos da en gramos. Bien, ¿qué es esta? Es la masa de hielo que se derritió al tomar este calor que perdió el agua, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta son 100 gramos de hielo pasaron a estado líquido. Bueno, ahora estoy viendo que sí, es la corrección. Estaba marcado con fibrón, creo, el parcial, la respuesta que marcó el alumno y con una lapicera las correcciones, ¿sí? Bueno, es el primer ejercicio de calorimetría, ¿bien? Vamos con el segundo, que es, si no me equivoco, sí, es de conducción, ¿sí? Entonces, seguimos con el parcial 1, ejercicio 2. Hola Noé. Tenemos dos barras A y B de igual sección y longitud se unen por uno de sus extremos, siendo la relación entre sus coeficientes de conductividad térmica KB igual 3A. 3K, perdón, estoy mirando de lejito. Entonces tenemos dos barras, ¿no? Vamos a esquematizar un poco esto. Imagino esto como una cosa así, ponerle. Ahí. Intento hacerlo más o menos abajo para que quede bien, pero no se puede todo. Barra 1, vamos a hacerla en verde. Y después tenemos la barra 2 en otro verde. Toque. Bueno, ahí tenemos las dos barras, ¿sí? Barra A y B. Bueno, ya decir que esta es la A y esta es la B. Bien, de estas barras sabemos que esta sección, bien, vamos a poner el área de A es igual al área de B. Y nos dice que también la longitud es igual, ¿sí? Nos dicen que se une por uno de los extremos, por eso lo puse así. Entonces sabemos que el delta X de A, la longitud de A, es igual
a la longitud delta x de B. Bien. Nos dicen que las relaciones, acá tenemos una constante o una coeficiente de conductividad, y acá tenemos otro, pero sabemos que este otro es 3 veces el de la primera. Bien. Y nos dicen que al extremo libre de la barra A, o sea acá, se lo pone en contacto con una fuente térmica, vamos a dibujar esto, con una temperatura igual a 160, vamos a ponerle con una cosa así, 160 grados Celsius, bien. Y al extremo libre de la barra B se lo coloca a 0. Entonces vamos a poner acá, a ver, espérense. Tenemos acá este extremo que está a 0 grados Celsius. Bien, sí. Ambas poseen las caras laterales térmicamente aisladas, o sea que no hay pérdida con el ambiente, y es todo ideal. Bien, entonces cuando se alcance el régimen estacionario, las dos barras estarán a tanto, el flujo calorífico es tanto, bueno, nos piden, tenemos varios choice, ¿sí? Así que, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a agarrar y vamos a hacer es no ver los choice, no ver las respuestas, no quiero chequear si la respuesta está bien o mal, me fijo qué me están respondiendo y voy a responder yo esa pregunta sin ver lo que me está respondiendo el parcial, ¿bien? Por ejemplo, en las dos barras estarán a tanto, bueno, voy a ver a qué temperatura estarán, por ejemplo. Primero, ¿las barras estarán a tal temperatura? No. Porque nosotros, digamos, no estamos hablando de que hay un equilibrio en toda la barra. Decimos que el calor va fluyendo hacia allá, ¿sí? Y no estamos hablando de que llega a un equilibrio. Estamos viendo el flujo de calor, justamente. Este problema es de aplicación de ley de Fourier porque es de conducción, ¿bien? Y la ley nos dice que el calor transferido por unidad de tiempo, lo cual es una especie de potencia de tasa, es igual a menos el coeficiente por el área del tubo, lo que sea que esté transmitiendo, la diferencia de temperatura y la longitud, ¿sí?, de la barra. Bien, ahora, ¿qué sabemos nosotros? Bien, ¿qué sabemos nosotros sobre todo esto? Yo voy a plantear este calor sobre tiempo para A y este calor sobre tiempo para B, ¿sí? Como tenemos una cuestión comparativa, fíjense que no hay números prácticamente, excepto las temperaturas. Lo que voy a tener que hacer es tratar de comparar y sacarme cosas de encima. Espera un segundo.